Nuevo episodio de un podcast seguro. Esta vez contamos con Carlas Valla, que actualmente es director de ciberseguridad en Seidor, una persona que lleva más de 25 años de experiencia en el sector de la consultoría, sobre todo enfocado a la tecnología. Y aquí, bueno, en este episodio contamos con uno de nuestros colaboradores, que es Gonzalo Olivé, que es quien hará hoy la entrevista conmigo hacia Carlas. Gonzalo, pues bueno, es la que tiene la dedicación del trabajo con un podcast seguro. Lo veis aquí en la calle. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buena, Mar, pues bien, encantado de un nuevo episodio del podcast y evidentemente con muchísimas ganas de preguntarles cosas que tenemos a Carlas para saber su perspectiva y sobre todo su opinión. Pues sí, sí, parece que sé que estemos haciendo retransmisión hacia, yo qué sé, a la salida del Camp Nou o algo así. Pero bueno, Sí, sí. Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un Pues podcast muy seguro. bien, pues nada, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y poderos dar también un poco la visión, mi visión y bueno, un poco lo que tenemos entre manos, que es un gran reto a nivel global en lo que es la ciberseguridad. Y bueno, la concienciación, que es una de las fases más importantes que ahora mismo tenemos que culturizar y evangelizar mucho a nuestros clientes para que se protejan y que no suceda lo peor, ¿no? Sobre todo concienciación, que es un poco también lo que intentamos hacer aquí desde un podcast seguro. Y Carlas, para nuestros oyentes, los que no te conozcan, ¿quién es Carlas Valle? Pues nada, yo vengo de la parte industriales. Desde el principio ya me gustaba la parte informática y bueno, pues tuve pues, mi primera fase de etapa estuve en Seidor hace ya muchos años como ingeniero de infraestructuras y bueno, pues ahí pues fui evolucionando y pasé por el grupo Accenture durante 20 años, entre Accenture y Microsoft y Avanade, perdón. Y ahí es donde, pues bueno, pues me formé en diferentes roles, desde consultor, arquitecto, preventa, account manager, bueno, project manager, account manager, y bueno, pues al final fue un poquito una experiencia muy provechosa con una escuela, para mí, de las mejores escuelas como Big Force, con lo bueno y con lo malo. En mi etapa, pues aquello de salir a las 7 de la tarde, ponerte a la americana para salir y tenías al socio que te decía si tenías frío. O sea que ahora mismo esto sería impensable. Ahora las nuevas generaciones cumplen el horario a rajatabla y me parece bien, o sea, porque al final son más productivos y esto dio muestra la pandemia que todo el mundo estaba asustado para ver cómo resultaría y fue un gran éxito. El teletrabajo se vino como para quedarse y esto es una de las cosas importantes, ¿no? También que la optimización del tiempo y del esfuerzo, pues fue no de forma presencial, sino de forma remota se puede hacer perfectamente, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues volví como segunda etapa a Seidor, como responsable y director del área de Microsoft. Y ahora, pues, como unos casi 3 años, ya empecé a vincularme a la parte de ciberseguridad y ahora dos, pues que estoy como responsable y director de ciberseguridad de Seidor, ¿eh? Oye, y Carlas, si no hubieses ido hacia el mundo IT, hacia el mundo de la ciberseguridad, que es en el que te encuentras ahora mismo, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, me gustaba mucho la arquitectura. La arquitectura me gustaba, pues, pues ver, no sé, ver los estilos, ver las construcciones. Evidentemente ahí hay mucha matemática, mucho cálculo, pero sí que fue uno de los temas que en su día me planteé, pero bueno, por temas más familiares. En mi familia teníamos empresa textil y bueno, pues la parte industrial fue la más, más guiada, digámoslo así, ¿eh? Ahora estudiar arquitectura, pues estaría bien, pero también estamos en un día a día muy intenso. Sí. Está como un nice to have, pero bueno, está ahí, está ahí. ¿Eh? Y bueno, Carlas, ya lo has mencionado, que has trabajado ya en distintos sitios. En la introducción he comentado que llevas ya más de 25 años, pues bueno, dentro de este sector. Has vivido muchos cambios. Desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado más? ¿La tecnología, la mentalidad de las empresas o incluso la forma en la que se lideran los equipos en todo este tiempo? Hombre, pues a ver, si lo partimos en los tres puntos que me comentas, la tecnología ha cambiado muchísimo.
Pensar que en los años 90 los cambios tecnológicos de versiones eran pues cada 5 o 8 años, y ahora hemos pasado de estos timings tan largos a un timing que son de meses. O sea, Sí, sí. están continuamente sacando nuevas aplicaciones, nuevas soluciones, y estamos en una vorágine, pues diría, más intensa que los médicos. Tenemos que estar más preparados, más actualizados, con un criterio técnico y sobre todo con un background importante, ¿no? Que esto es lo importante, que es los factores clave de nuestro sector, ¿no? Y después ya comentaré un tema más de lo que es un consultor que viene muy a cuento a esto, porque al final LinkedIn es un buen canal, pero hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas, ¿vale? Después lo comentamos porque hay una de las preguntas que creo que tienes preparadas, y hablaremos de lo que es la parte de ser consultor o si se hace o se nace, ¿vale? Y justamente dentro de ese background que has hablado, Carla, y sobre todo te pongo un caso muy específico, que soy yo, que soy graduado en Derecho. Es decir, a un joven que quiera entrar a trabajar en el mundo IT y llegar en este caso a director como has llegado tú, es decir, ¿qué consejos les daría? ¿Por dónde empezar? ¿Qué estudiar? ¿Qué ver? Pues mira, nosotros tenemos abogados. Tenemos, dentro de mi equipo de ciberseguridad, tenemos abogados que se dedican a lo que son proyectos de normativa y cumplimiento a nivel de GDPR, ISO 27001, Sistema Nacional de Seguridad, bueno, todo este tipo de proyectos que ahora mismo la parte legal es importante, ¿vale? Ahora está a punto de salir la normativa NIS 2, que aplica a todos los sectores críticos. Hablamos críticos, por ejemplo, el sector aeronáutico, sector electricidad, el sector farma, sector aguas, sector transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la parte legal, pues es importante tenerlo, ¿no? Sí que es cierto que antiguamente, en los años 90, 2000, pues había una gran separación entre el departamento legal y el departamento tecnológico, eh, y ahora está más cerca. Aún no lo he esperado, pero ya está más cerca. Cuando hablas con un abogado dentro de una compañía, cuando ya de por sí tienes que cerrar un contrato, un NDA o un acuerdo de confidencialidad, pues ya entienden que hay que relajar un poco las posturas, porque si fuéramos estrictos con la parte legal, no digo de no incumplir nada, pero se hace a veces muy difícil Y, la parte. Vamos a interrumpir este episodio de Un Podcast Seguro porque David, Joaquín, tengo algo que creo que os va a interesar, sobre todo a nuestra audiencia. Es que tenemos que hablar de nuestro patrocinador, Seven Sector Technologies. Y lo que hacen, pues está muy por encima de lo habitual. Pues sí, Mark, les estuve echando un vistazo. Nuestro ADN es ciber, nuestro corazón es humano, dicen ellos. Y no lo dicen de relleno. Se nota que quieren algo práctico, cercano, no el clásico discurso técnico vacío. ¿Habéis visto su servicio estrella? Se llama XDRnet, que se encarga de monitorizar todo tu entorno, redes, cloud, IoT, IIT, para detectar amenazas en tiempo real. También tiene cosas como detección de integrar archivos, si alguien crea, modifica o elimina algo en las carpetas auditadas, y emulan sistemas operativos para ver indicadores de compromisos reales. Bueno, es que además algo que me parece para mí clave, como indican, minimizan los falsos positivos. Nada de estar así alertado cada 2x3 y no hay nada serio. Y cuando hay algo, ofrecen identificación del atacante al momento, recomendaciones de contención e incluso pues aislar la amenaza con un clic. ¿Y para quién es? Pues XDRnet está pensado para empresas de más de 50 empleados, para personas como CTOs, CISOs o equipos IT que necesitan un partner fuerte para estar tranquilos con la seguridad. También es para aquellos que quieran evitar fugas de datos, sanciones legales o simplemente daños reputacionales, porque cuando un incidente llega, el coste no es solo económico. Y también tiene modalidad de canal, así que si eres una empresa de seguridad o TI y quieres ofrecer algo robusto a tus clientes bajo tu marca, lo puedes hacer con ellos. Y vaya, ya tienes casos de éxitos con empresas reales,
lo que le da bastante credibilidad. Bueno, pues ya lo sabes, si estás escuchando esto y te preocupa la seguridad de tu empresa, te recomiendo que agendes una demo con Seven Sector Technologies para ver XDRnet. Te dejamos el enlace abajo y bueno, de esta manera pues nosotros lo hacemos, lo hemos analizado y creemos que te puede dar una ventaja competitiva, de verdad. Eso es, agenda la demo, pregunta por los escenarios que te interesen y comprueba cómo reaccionan con amenazas reales, no solo escenarios de laboratorio. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio para agendar tu demo o tu consulta inicial gratuita. Muy importante, no esperes a que algo pase. Y ahora sí, volvemos con este episodio de Un Podcast Seguro. De TI, ¿no? Sí, y justamente es lo que estaba diciendo, porque al fin y al cabo ningún perfil está descartado a la ciberseguridad y cada vez más hay muchas normativas que dicen a la tecnología qué es lo que debe hacer o cómo lo debe hacer. Y al fin y al cabo es un trabajo de entendimiento entre la parte más legal y la parte más tecnológica. Yo creo que Correcto, eso hay es que hacer fundamental. hay que hacer un match para poder llegar a buen puerto. Otro de los perfiles que también tenemos en nuestro equipo son criminólogos. Sí. Criminólogos y criminólogas. Justamente nosotros apostamos mucho por lo que es la diversidad de género y tenemos tres mujeres que son criminólogas y tienen una capacidad analítica en lo que es la gestión del incidente, ¿vale? No incidencia. Incidencia es diferente a un incidente de ciberseguridad, ¿vale? Tiene una capacidad analítica muy importante y la parte de criminología, que dirías, ostras, puede recaer en lo que es la parte de un departamento de ciberseguridad y de TI, pues sí, sí, también Y, es y- importante. Oye, interesante eso que has dicho de la parte de criminología, sobre todo para saber qué hacéis y qué veis como tal la integridad y que la prueba de un incidente no esté alterado, entiendo, o sea, toda la cadena de custodia, ¿no? Sí, en definitiva, nosotros tenemos un servicio de ciberseguridad, un centro 24/7 con una monitorización activa en el cual pues tenemos un equipo que está de alguna manera totalmente recibiendo incidentes de ciberseguridad, perdón, en el cual pues tiene que analizar pues qué tipo de alerta significa. Por ejemplo, si detectamos que hay un bloqueo masivo de usuarios, quiere decir que puede ser que tenga un ataque de fuerza bruta a la identidad de una compañía. Con lo cual, pues tenemos que aislar los PCs, tenemos que resetear las passwords, no de esos PCs, sino de todos los usuarios, no usuarios de servicio, porque eso también sería contraproducente, ¿no? O sea, tenemos que tener una capacidad analítica de mantener el runtime de una compañía, ¿vale? Por ejemplo, si se bloquean pues, cuentas de usuario de una compañía, pues tenemos que empezar a desbloquearlas y tenemos que también ser analistas y desbloquear las que realmente nos pueden afectar directamente. Entonces, Claro. usuarios de servicio, pues hay que ir con otro tipo de cuidado porque podemos dejar sin servicio a SAP, a Salesforce, a cualquier aplicación de negocio directa, ¿no? Sí, Sí. sí. Nosotros en nuestro equipo, a donde estoy ahora mismo, también estamos empezando a tener perfil criminólogo. Y yendo al perfil anterior, el perfil como el de Gonzalo que viene del de derecho, ya lo habéis mencionado, ¿no? Que es debido a toda esta normativa, ¿no? Que estamos aquí, que tenemos aquí en la Unión Europea, ¿no? Y necesitamos ese perfil de derecho para hacer ese match, como bien mencionabas, Carlas, a la parte tecnológica. Pero igualmente, ¿creéis que esto es una tendencia desde el desconocimiento, ¿Es una tendencia que está pasando únicamente en la Unión Europea o en países como en Estados Unidos quizás también empiezan a haber perfil de derecho en el Sí, mundo sí, sí, ciber? sí, también existe, también existe. Ahí tienen sus regulaciones y su normativa, incluso más, no sé si tan restrictivas como aquí, pero bueno, aquí es un poquito la Pero carrera, ¿no? claro. Pero es importante que estas normativas se cumplan porque en servicios de misión crítica, pues no tener bien cubierto un servicio, por ejemplo, de electricidad, por ejemplo, pues nos puede ocasionar un blackout, que hace bien poco tuvimos un apagón importante, ¿vale? Ujú. Sí, Tampoco sí. está claro si fue un ataque o no ataque, No, tampoco nos han dado más no está claro qué explicaciones, pasó. pero bueno, pues es un servicio de misión crítica y bueno, pues hay que Sí, sí, potenciarlo, o sea, hay que resguardarlo, total. ¿vale? Bueno,
En cuanto a las otras dos preguntas, a nivel de mentalidad y liderazgo, pues la mentalidad es la que menos ha evolucionado. Lo que es la concienciación de las empresas y de los responsables y directivos, aún falta mucho camino, falta mucho camino. Yo siempre estoy escuchando cuando vamos a hacer alguna venta o una prospección de mercado, de clientes. Esto a mí no me ha pasado y nunca me pasará. Son frases típicas, tópicas y al final pues pasa lo que pasa. Tenemos verdaderos descalabros, compañías que les bloquean totalmente la compañía sin poder hacer nada. Y esto supone pues un impacto económico directo e indirecto, ¿no? Para ellos y para sus proveedores, sus familias que viven del trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa es la parte que menos ha evolucionado. Aún falta mucho por hacer la concienciación de la ciberseguridad de los directivos y sobre todo los propietarios de compañías y grandes empresas. Las grandes empresas tienen más recursos y tienen una concienciación creo que mayor, pero lo que es el entorno pyme y pyme, la parte alta de las pymes, está muy verde, muy verde. Y lo que es Carlas, la parte de liderazgo sí que ha evolucionado mucho. El liderazgo ha evolucionado, como les decía, ¿no? En los años 90 y 2000, pues que había un líder que era ordeno y mando, y esto pues ha cambiado. Ahora son más estructuras planas, todo el mundo tiene, pues se basa en no una pirámide, sino se basa en diferentes roles y responsabilidades. Entonces y esto Ca- también es una de las cosas que de cara a las nuevas generaciones pues engancha, porque el modelo antiguo pues está ya un poquito pasado de moda. Ya. Carlas, al principio de la sesión estabas hablando de las diferentes etapas, que llevas un background bastante importante, que ahora mismo estás en Seidor, has estado en Accenture, has trabajado también en consultora, que también nos entenderás. Aquí sobre todo hablar un poco que antes de dirigir un equipo como el que dirige, que entendemos que es oye, pues bastante importante, no solamente hay que tener conocimiento en ciberseguridad, sino también en capacidad de gestionar personas. ¿Cuáles serían las tres claves que diferencian a un buen vendedor de soluciones ciber de, oye, pues de alguien que no vende tanto? Mira, la venta, puedes vender Ciber, puedes vender Microsoft, SAP, lo que sea. La venta es un tema de confianza, es un tema de escuchar al cliente. O sea, y ahora viene un poquito a cuento lo que os decía de consultor. Un consultor son personas, somos personas que tenemos unas dotes consultivas. Consultivas me refiero a que entendemos, escuchamos al cliente, vemos cuál es su dificultad, hacemos una inmersión como si fuéramos ellos mismos, no estamos delante sino a su lado, estamos escuchando cuál es su problemática y a partir de ahí vamos intentando hacer el match con las soluciones tecnológicas que hay en el mercado. Entonces, os puedo explicar una anécdota que estaba en un grupo cárnico hace ya pues el año 2015, 2014, que teníamos que implantar una solución de comunicaciones unificadas y el arquitecto que venía del fabricante pues hizo el diseño lógico y físico, lo hizo en 2 días, ¿no? Al final tienes que escuchar más al cliente y lo que optamos fue por ir a ver a la fábrica. Ir a ver la fábrica, es una fábrica cárnica, y en aquel momento nos dimos cuenta que había unas especificaciones distintas, unas excepciones distintas, en el cual pues nos afectaba, ¿no? Entonces, es importante hacer una hacer una inmersión con el cliente en realmente lo que le aprieta el zapato y a partir de ahí ver cuál es la mejor solución. Esto es importante y esto es la figura de consultor, ¿no? Por eso decía antes que LinkedIn ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho mal porque encuentras personas que con un año de experiencia te ponen como consultor. Y esto creo que es un error, porque no se nace consultor, se hace de Se consultor. hace, sí, sí, justamente. Y aquí que has hablado de la relación cliente, que evidentemente es fundamental, cuando trabajas en un proyecto con un cliente, es decir, a nivel personal y a nivel profesional principalmente, eh, ¿qué pesa más? Es decir, ¿la confianza personal que generas o las características técnicas de la solución que vas a implementar? Es tu credibilidad. Lo que pesa más es tu credibilidad. La confianza, credibilidad. Cuando tú tienes un cliente
que no lo engañas, que tú le vas a recomendar la mejor solución para lo que necesita, generas ese círculo de confianza con el cliente. En algunos casos puedes llegar hasta amistad, pero de alguna manera no puedes engañar. No puedes engañar. También tengo otra anécdota que hace ya también unos años había esas organizaciones de correos sindicadas con Vodafone y hubo un momento que se iban traspasando bueno, pues a instancias propias de las compañías, ¿no? Y liberarse de Vodafone y todas esas instancias que tenían propias. Pues básicamente hubo un momento que era uno de los clientes muy importantes de la construcción, pues me pidieron, oye, ¿cómo haríamos esto? Digo, mira, este proyecto ahora mismo no te interesa. Vas a obtener el mismo resultado, vas a tener la misma plataforma, en lugar de sindicada con Vodafone, propietaria tuya. Pero el riesgo y el coste es elevadísimo. Con Microsoft, al final lo que ya hablamos es que en un año, el año siguiente, con un proceso administrativo, cambiarían todo esto de forma transparente, ¿no? Entonces, eso es el rol que tienes que tener como consultor, ¿no? Es un rol consultivo y ganarte esa confianza y que el cliente diga, "Ah, vale, una persona que mira por mí, ¿vale?". Y bueno, pues en detrimento de un revenue, de un proyecto, pues de una cuantía muy elevada, ¿no? Pero al final pienso yo que tenemos que regirnos por esto, ¿no? Por un poquito la confianza y escuchar al cliente, ¿vale? Y aparte de la confianza y esa credibilidad que debes de, bueno, demostrar al cliente, ¿cuánto de peso de importancia le das a entender bien su negocio? Oh, mucho, mucho, mucho. Al final, como os he dicho, en Accenture te ibas rotando, si tenías la suerte, vas rotando por diferentes sectores o nos basábamos en cinco sectores: el sector de health, de sanidad, el sector público, el sector de products, eso de finanzas y el sector de telco, ¿vale? Entonces, era importante tocar todos los sectores, ¿no? Porque cada uno tenía una particularidad distinta, ¿no? Ahora cada vez más, pues los sectores están más fusionados. Por un ejemplo, en los años 90 la banca no tenía fuerza de ventas. La fuerza de ventas era que tú ibas a un banco y pedías un crédito, pedías una hipoteca, ¿no? Ahora sabéis que los bancos venden lo que haga falta. Entonces, todo esto ha ido cambiando, ¿no? Pero sobre todo Sí. es importante tener esa visión de muchos sectores, y yo, con que a mí me gusta mucho el cine y mucho las películas, pues hago muchos símiles, ¿no? Y la parte consultiva es como aquella película india del Slumdog Millionaire, no sé si la conocéis. Sí. Pues Es hago un la símil muy del del quiero ser concurso. millonario, digamos, el No, concurso es. es un concurso y al final el chico, como ya es un joven, va respondiendo a las preguntas, pero basada en todas sus vivencias, ¿no? Entonces, yo pienso que tener esa experiencia en muchos sectores te da un criterio técnico y un criterio consultivo muy elevado, ¿no? Que pues te has encontrado con este problema de esta manera, o en este sector, o me he encontrado esto por aquí. Entonces, esto es lo que de alguna manera, hace que vayas creciendo como consultor y como responsable y que puedas llegar a director, ¿no? Llegar a director mm, a veces son cosas más intangibles de estar en el momento justo en el lugar adecuado, ¿no? A veces un poco, y también hay que tener también un background importante económico, financiero, para poder llevar a cabo una PNL, ¿no? O sea, al final lo que nos cuenta a nosotros no es es hacer proyectos y ganar dinero, ¿vale? O sea, es Sí, importante. O sea, toda empresa, por ¿no? eso, al final las empresas están para ganar dinero. Si no, pues tenemos otro tipo de empresas que son más de ámbito más social, que bueno, pues se dedican a otro tipo de negociado, ¿no? Pero nosotros y cualquier empresa está para ganar dinero. Mente. Y bueno, has mencionado que al fin y al cabo, desde tu punto de vista, las pymes no han cambiado muchísimo su mentalidad, pero entiendo yo que para las grandes corporaciones, que de paso, debido sobre todo a la alta regulación que hay encima de que, bueno, ellos se preocupan más por el tema de ciberseguridad, esas relaciones con los clientes han cambiado en los últimos años. O sea, ¿tú al menos sientes que te escuchan más desde el punto de A vista ver, ciber?
Mira, cuando hablas con una gran corporación, una multinacional, una empresa de nivel 75 o una empresa que tiene un ámbito nacional e internacional, normalmente tienes ya roles bastante específicos. Tienes un CEO, en gran parte tienes un CISO, ¿vale? En el cual yo siempre digo que te encuentras dos tipos de CEOs, de CEOs como tal. El CEO antiguo, el CEO que le está interesando solo reducción del coste de todos los servicios que tienen anualmente. Y hay CEOs que están ya en un comité de dirección, que aportan valor al comité de dirección de una manera directa e indirecta, aportando más valor y aportando más venta o acortando los procesos de producción, acortando todos los procesos que tiene la manufactura de los productos que vende una compañía. O sea, al final, yo siempre digo que los CIOs han también hecho una evolución importante y la parte de CISOs en estas corporaciones normalmente son dos personas distintas, ¿no? Que cada uno pues tiene su rol y que mira cada uno por sus intereses, ¿no? Y ahí eso también pues tienen que estar coordinados. Mira, Dime. en a colación a lo que has dicho, Carlos, yo me he encontrado a alguna que otra organización que la figura de CISO y la figura de CIO no están independientemente, sino que la figura del CISO depende del CIO. Es decir, aquí sobre todo, ¿cuál es tu opinión de este nivel de dependencia? Porque al fin y al cabo seguridad tiene que dictar y IT tiene otra serie de funciones. Es decir, en tu No puedes, perspectiva, tienen que estar al mismo nivel. Tienen que estar al mismo nivel. Un CIO y un CISO tienen que estar al mismo nivel. No tiene ningún sentido que el CISO esté por debajo del CIO, porque al final eh, no tiene esa independencia para Ujú. poder salvaguardar y aplicar pues, su conocimiento, su claro, normativa, todo. es igual que, ayer entraremos en la parte de privacidad, hay muchas veces que las figuras de DPO y de CISO están juntas y hay muchos informes de la agencia española, incluso de la agencia catalana de protección de datos, que por cuestiones de independencia y sobre todo porque privacidad puede decir una cosa y seguridad puede decir otra. Yo creo que es importante recalcar, como has dicho, la independencia de estas dos figuras, tanto del CIO como del CISO. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Dependerá de la volumetría de la compañía, dependerá del presupuesto, dependerá de muchas cosas y lo que nos encontramos es que contra más pequeña es la compañía, pues el CEO hace las funciones de CISO y depende del conocimiento de esa persona, pues tiene más o menos proyección en lo que es la parte de ciberseguridad. Pero pienso que esto tiene que cambiar más. En las grandes corporaciones está bastante alineado, pero en lo que es la pyme y la pyme de gran cuenta, pyme app, que le llamamos, Sí. aún le falta un recorrido, sobre todo, básicamente porque es un tema de budget. O sea, al final es un tema de rentabilidad. La gran mayoría de pymes son de propietario, son de personas físicas. Y estas personas físicas, pues al final del año lo que quieren es coger, abrir un cajón y decir, Y mira, ganar dinero. este año me ha quedado tanto. Si tú a este propietario le dices que tiene que gastar X, esto se lo restas de su beneficio anual, ¿no? Entonces, la mentalidad cada vez más es un poco explicarles a los propietarios de las pymes que la ciberseguridad es importante. O sea, yo he visto compañías que atacarles un 31 de julio y no poder pagar nóminas, ni pagas extras, ni impuestos, nada, bloqueados y el propietario pues maldeciendo el día que descartó un servicio de ciberseguridad. Pero bueno, es así. No, sí, sí, al fin y al cabo el riesgo cero no existe y no valoran las cosas hasta que evidentemente pasa algo. Y aquí, ya que he metido la cuña de privacidad, traigo al responsable de seguridad la parte de privacidad, que también es muy importante, yo creo que esa comunicación en los diferentes comités. Y sobre todo aquí, Carlos, preguntarte en este caso, ¿hasta qué punto las decisiones de privacidad o incluso del DPO deberían formar parte del diseño de un producto y no solamente del cumplimiento normativo? Eso que llamamos de privacidad es el diseño por defecto. O sea, privacy by design, ¿no? Aparte del security by design. Justamente. Sí, sí, justamente. A ver, privacidad. ¿Qué entendemos por privacidad? ¿No? O sea,
Bueno, Eh, yo lo que entiendo es privacidad, es la protección de la información que puede identificar o hacer identificable a una persona. Bajo la definición del propio reglamento, es así, la privacidad. Correcto, pues para mí es una de las partes importantes y cuando vamos a clientes y les estás indicando, basado en normativa, que es necesario aplicar soluciones DLP, por ejemplo, mm, te miran con cara extraña. Justamente hace no mucho, una persona que vino pues para ver el centro nos dijo que la parte DLP que para más adelante. Cuando hay un ataque y hay un robo de información, como podéis saber, la DGT sufrió un ataque con el robo de todas las identidades y todos los carnets de conducir de todos los conductores de España. Pues la privacidad. Estamos hablando de datos Sí, personales. Y ya no hablo de datos clínicos, datos como los hospitales, que son datos ya que tienen un valor en el mercado negro Sí, brutal, sí, son más brutal. sí, sensibles, Entonces, sí. son más efectivamente. sensibles, ¿no? Entonces son datos que, bueno, pues que gente pues tiene enfermedades, ahí se pueden vender productos, se pueden vender fármacos, o sea, hay una industria detrás que hay que vigilar mucho Sí, porque y aquí has mencionado el DLP y sobre todo por la parte de los delegados de protección de datos, que a mí me gusta mucho esa figura. Es verdad que el propio reglamento es difícil de cumplir, pero sobre todo es difícil cumplir un artículo, que es el artículo 32, que es la seguridad en el tratamiento, en el que se establece que se deben de incorporar medidas técnicas y organizativas para asegurar la información sin decirte nada más. Y aquí por ponerte un matiz y preguntarte. Y sobre todo porque aquí hay varias sentencias del Tribunal Supremo en el que establece que esta obligación es una obligación de medio, no de resultado. ¿Qué quiero decir? Que las medidas deben de ponerse, evidentemente, con la obligación de tenerlas, no de que tengan el efecto. Y muchas veces cuando le preguntamos a seguridad, oye, me tienes que garantizar que la información esté protegida de manera segura. Pero claro, aquí desde seguridad, y por eso justamente la importancia de la coordinación o de la relación de, oye, ¿cómo desde seguridad me vais a garantizar justamente que mis datos no estén afectados? Y una de las medidas que has dicho tú justamente es esa, es el DLP. Es decir, ¿qué importancia tiene esta relación para garantizar la información? máxima, o sea, es mostrar evidencias. Cuando te viene el auditor, lo que le tienes que explicar son las evidencias y tienes que mostrar evidencias de que realmente tú tienes esa protección de datos. Ya no quiero entrar en si pasamos que hay empresas que pasan las certificaciones por lo civil o por lo penal. Ya no me voy a poner ahí. Sí, sí, justamente. Bueno, yo he visto cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí hay que incidir mucho en realmente conseguir estas evidencias. Yo pasar una certificación por pasarla no tiene ningún sentido. Una normativa está para pasarla y protegerte más y poder dar respuesta pues, a tu comité de dirección, a tu propietario de la empresa y garantizar pues, los puestos de trabajo. No nos olvidemos que eh, 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 cualquier ataque cibernético puede hundir una empresa y puede hundir puestos de trabajo. Sí, sí. Básicamente, es la unidad más elemental. Entonces, estamos jugando con familias. Al final, yo siempre digo, señores, que no, esto no me vale que me digas que, bueno, esto tampoco importa tanto. Como tengas un ataque, verás tú cómo vas a correr. No, efectivamente. Y aquí una última pregunta, Mar, ya que sabes que me encanta la privacidad. Sí, lo sé, lo sé. Eh, Adelante. ¿En algún momento de tu trayectoria profesional, Carlas, has sufrido alguna, no discusión, pero sí has compartido opinión porque desde el DPO decía una cosa y desde seguridad decíais otra? Y sobre todo, si ha ocurrido, ¿cómo se solucionó? Sí, sí, sí. Evidentemente a veces tienes este tipo de Política muchas discusiones, veces, ¿no? discusiones y tienes que ver toda la foto y tu posición como consultor tienes que recomendar lo que tiene sentido común. La empresa está en su derecho de aplicarlo o no aplicarlo. Entonces, nosotros, pues como consultora y como integradora de soluciones, así lo hacemos. Hay clientes que se dejan aconsejar y hay clientes que no. O sea, yo he encontrado de todo. Entonces, bueno, es por eso te decía antes en las primeras preguntas
la concienciación, el awareness de la ciberseguridad, ¿no? Es importante entender y realmente ponerse en la piel, ¿no? Y sobre todo lo que digo yo, eh, muchos clientes nos dicen, no, esto a mí no me ha pasado y no creo que me pase, no creo que me pase nunca. Pues básicamente, en uno de los, hace años, ya antes de la pandemia, estuvimos en unas sesiones de Microsoft y vino un gurú de estos, un Black Belt de Seattle y decía, a partir del año 2020 nos van a robar la identidad como mínimo una vez al año. Tenemos que protegernos más de la identidad, porque ahora mismo los datos, como decías tú antes, Gonzalo, la protección de los datos antes, en los años 90 y en los años 2000, 90 más, los datos estaban dentro de un perímetro. Perímetro entendemos como una protección de firewalls, protección física, No había las network soluciones y cloud que todo. hay ahora, ¿no? No había las soluciones cloud. Ahora mismo, tenemos la información fuera del perímetro. Y yo solo hago una reflexión. ¿Dónde están los datos bancarios del host? ¿En el cloud? No, ¿eh? Ir por debajo de las torres de Caixa o por las torres de Banesto, de BBVA, y veréis que tenéis algunos sistemas muy potentes, IBM T270, mainframes, AS400. ¿Por qué? Porque no quieren sacar los datos. Hay las capas de presentación, que sí son portales, todo lo que quieras, pero los datos no los sacan nunca, ¿eh? Son datos financieros, ¿eh? Es dinero directo, ¿eh? Con lo cual, pues, esta es la importancia de la protección del dato, que ahora lo tenemos desperdigado, fuera del perímetro. ¿Tenemos ventajas? Sí, por supuesto, pero tenemos otras desventajas, ¿eh? Y no es todo de color de rosa. Desde el punto de vista de negocio, ¿no? Quizás, o sea, el hecho de externalizar ciertos servicios a empresas que son especializadas en esos servicios que quizás desde tu propia empresa, pues el grado de excelencia, vayamos a decir, dando ese servicio no sería tanto si no estuviese externalizado. Pero, claro, es eso, ¿no? O sea, eres tan seguro como tu proveedor más crítico lo es, ¿no? El que contiene tus datos y tus servicios más críticos. Esa la cadena de suministro que tenemos actualmente y Sí, sí, tan sí, sí. débiles. Y, y una cosa respecto al tema de DDP, aquí ya también es una duda que me ha venido a la cabeza de que mencionabas de que un cliente pues no le había puesto demasiado interés en considerar la solución DLP. Desconozco a qué se dedicaba o su negocio, pero desde mi punto de vista, los datos y demás a muchos, a quizás a ciertos clientes o no le interesan tanto, pero quizás los que se centran mucho en soluciones de LP son aquellos que hacen mucho I más D, ¿no? Quizás. Me imagino, por ejemplo, el sector de la automoción, ese nuevo modelo de coche, pues no quieren que ese nuevo modelo de coche pues se filtre antes de tiempo de más o que la competencia te lo robe. Aparte de esto, cuando un empleado se va de la compañía, hace muchos años, se llevaba Sí, toda la sí, sí. información de la empresa, Bueno, ¿no? hace muchos años y ahora también, ¿eh? Bueno, En algunos me lo sigo encontrando. Sí, eh, sí. cuando son empresas, por ejemplo, la que estoy trabajando yo ahora, y no digo que haya pasado, pero si hay alguien que quiere eh, extraer o copiarse localmente más de N ficheros, esto ya va Sí, por políticas, saltan alertas y hay detección, con lo eso sí. cual, pues, eso también es información, no diría es un espionaje industrial indirecto, ¿no? Tú te llevas información que es propiedad de la empresa, no es tuya. Tú has trabajado para una empresa y tienes que seguir las reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues es más importante de lo que nos pensamos, ¿vale? Y en función de qué tipo de información tiene más valor en el mercado o menos valor. Hay los ciberatacantes, pues hay diferentes eslabones. El primer eslabón se dedica a lo que es buscar todas las vulnerabilidades de los sistemas y ahí donde cuando los vaya encontrando, pues ya sea de Microsoft, de Oracle, de SQL, de lo que sea, pues captura ese acceso y a partir de ahí esos accesos los vende. Y los vende a otro eslabón de ciberatacantes que ese
ese acceso pues lo utiliza, accede, investiga y perpetra un ataque para obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. ¿Vale? No nos olvidemos que, Hablábamos. no nos olvidemos que ahora mismo estamos en una era que somos usuarios híbridos, ¿vale? Esto no sé si lo habéis oído. No, Usuario híbrido es aquel, todos somos usuarios híbridos. Todo lo que haces de forma digital te puede afectar a nivel físico físico. y todo lo que hagas físicamente te puede afectar a nivel digital. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Dónde entramos, qué webs hacemos, qué links accedemos, Qué todo datos esto. compartimos y demás, ¿no? Qué datos compartimos y con quién compartimos. No sé, Dropbox, por ejemplo, hubo una farma en un momento que tenía más de 2 teras por ahí de Dropbox con cuentas privadas, con cuentas personales de los empleados. Ostras, cuidado, cuidado, o sea, es el tema de la protección de los datos es más crítica de lo que nos pensamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, hemos hablado, ¿no? Bueno, Carlas, has comentado de que en 2020 vino ese Black Belt y, bueno, dijo que a partir de 2020 mismo, pues nos iban a robar la identidad año tras año, al menos una vez. Y hemos comentado que la tecnología va muy rápido, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las amenazas emergentes o donde hay más preocupación de aquí a 5 años? Sí, se puede visualizar de alguna manera, ¿no? Porque cambia todo tan rápido como hemos comentado. Pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda y nos desprotege. Nos desprotege porque los ciberatacantes usan inteligencia artificial y nosotros usamos inteligencia artificial para repeler estos ataques, para poder identificar escenarios de uso, de ataques, vectores, en el cual pues tenemos que protegernos, ¿no? Y evitar también los falsos positivos. Yo cuando estamos analizando una compañía y tenemos que detectar cuántos escenarios de uso tiene, pues a lo mejor hay compañías, por ejemplo, en el entorno housing y hosting de CPD, que a partir de las 8 de la noche no puede entrar nadie en el CPD. Y si entra alguien, tiene que generar una alerta conforme es un comportamiento anómalo, ¿vale? Es alguien que pues que entra de forma anómala y a lo mejor quiere robar algo, no lo sé. A lo mejor entra un operario como ha pasado en el Louvre y se Hostia. En la lleva grúa. la grúa y se lleva Sí. ahí 500 Y, servidores. y aquí, Carlas, que has dicho de la IA, no sé si ahora mismo en vuestro día a día, que entiendo que sí, estáis trabajando con el reglamento de inteligencia artificial, que es verdad que se aplica progresivamente y hay una parte aplicada. No sé si lo tratáis en el trabajo que hacéis diario o lo veis de lejos o impacta al 100%. Estamos viendo cuál es la mejor solución de inteligencia artificial para poder automatizar procesos, poder detectar comportamientos anómalos de forma más rápida y más efectiva. O sea, nosotros, en lo que son los centros de ciberseguridad, pues tenemos un porcentaje de falsos positivos porque tenemos que estar seguros, preferimos pecar de cautos a que se nos cuelen ataques que no detectemos y la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo para esto, muchísimo. Pero a los ciberatacantes pues están creando nuevos modelos de ataque con inteligencia artificial. Sí, Por ejemplo, ataque al CFO, ataque al CEO, Sí. muchos. imitando la voz de personas para conseguir dinero fácil. Bueno, todo esto está a la Sí. orden del día, ¿eh? Aquí una pregunta también un poco más a nivel personal. Es decir, cada vez escuchamos más noticias de que en el ámbito de la ciberseguridad hay mucha oferta y no hay profesionales para cubrir Eh, todo lo que viene requiriendo el sector. Aquí sobre todo ver también tu opinión, qué impacto puede tener el uso de la inteligencia artificial en diferentes partes de la ciberseguridad, si eso va a afectar a bueno, pues que puestos que puedan ser ocupados por profesionales de ciberseguridad, de la parte más técnica, jurídica o de seguridad, si eso va a suponer una destrucción de la oferta que ahora mismo hay en el mercado. no, todo al contrario. Ahora hay un vacío de más de 100.000 profesionales de ciberseguridad en España.
faltan, faltan Incluso procesos. la IA no va a afectar a que eso se reduzca. ¿Tú crees que se va a Bueno, mantener? se va a reducir algo, pero A eso me refería. se van a crear nuevos modelos, se van a crear Sí. nuevos roles. O sea, al final, Bueno, nuevos nosotros pensar, profesionales de ciberseguridad Es decir, orientada a la IA, ¿no? Quizás y demás. sí, no, pero evidentemente la IA va, yo no quiero llamar la palabra destruir empleos, sino de alguna manera optimizar bueno, sí, procesos quizás que sí. son muy administrativos, muy repetitivos, pues que los haga una inteligencia artificial, un robot, un RPA, Pero bueno, yo una me solución refería de más, robotización. me refería más a la destrucción de empleo porque, por ejemplo, yo vengo de una comunidad autónoma que es Andalucía, que está introduciendo sistemas de inteligencia artificial en las cuales hacen como una preselección de determinados, lo diré, determinadas concursos públicos, subvenciones, en las que ya hace un análisis de todos los requisitos y de toda la documentación. Cuestión de que eso lo haría lo haría en persona, es decir, lo haría en personal. Entonces son tareas más manuales que quizás sí requieran de mano de obra de persona física que van a ser sustituidas por inteligencia artificial, incluso con los posibles sesgos que puedan tener. Por ejemplo, hay muchas empresas de recursos humanos que cada vez la IA hace un filtrado de Sí, de sí. esas posibles candidaturas. Oye, y si estas personas, por ejemplo, ponen su fotografía con los sesgos de raza o con determinados sesgos, es decir, a eso me refería más bien, es decir, en qué puede afectar a, oye, pues que cosas que antes hacían personas físicas, pues finalmente terminen usando la IA. Pues es fácil, es la regulación de las tareas más administrativas, más repetitivas, pasarlas a procesos más automatizados y estos recursos, estas personas, estos trabajadores, pues formarse en tareas de más valor, en tener una carrera profesional pues con mayor proyección. Entonces, pues es un beneficio para todos. Sería Evidentemente, ese la perfil, revolución industrial del siglo pues total, pasado sí, sí, fue lo claramente. mismo. Sí, Fue lo sí. mismo. No tenemos que tener miedo, todo al Y contrario. salen nuevos trabajos y demás, o sea, Saldrán nuevas profesiones sí, sí, y exactamente. vosotros lo veis. O sea, hace como 15 años han salido nuevos roles, Hace 4 nuevos años trabajos. el rol prompt engineer no existía, Claro. por ejemplo. Y bueno, quizás lo que vendría a ser la optimización de recursos N1, ¿no? Más de como ticketing, más manuales administrativos, como Sí, sí, comentabas, sí, por Carlas. supuesto. Sí, lo que es el nivel uno de un service desk, pues evidentemente se podrá automatizar, como hemos hecho cuando llamamos, por ejemplo, Telefónica o llamamos a un operador de telefonía. Normalmente, en muchos de los casos, sale un robot y te dice, pulse el menú uno para esto, para lo otro, y vas Sí, sí, pasando menús y al final, sí, pues sí. te atiende un agente o te puede resolver la incidencia. Entonces, o te puede dar un mensaje, oye, pues la niña está caída porque ha habido yo que sé, un corte de la fibra. Pues entonces ya te enteras y bueno, pues es un proceso que se hace de forma automática. Es una evolución. Yo pienso que es una evolución y regulación, pero sobre todo para que también las personas puedan evolucionar en su día a día de trabajo, ¿no? Que puedan hacer cosas de más valor y bueno, pues que estén más, más motivadas, ¿no? Y aquí, Carlas, se habla muchísimo de la inteligencia artificial y yo creo que hacemos bien poniendo el foco, pero no sé si el tema de la criptografía cuántica, ¿ves que el panorama de tus clientes o del panorama empresarial le preocupa? Uf, A nivel de aún no, romper lo que aún vendría a no. ser las claves asimétricas y todo eso. Bueno, evidentemente aún están muy verdes. Está bien, Claro ¿no? La que IA es más sí, presente, ¿no? Vayamos a decir. sí, la IA es ahora mismo el más presente, ¿no? Evidentemente lo que comentas es, es- es un futuro inmediato, pero ahora mismo pues está más ahora en procesos de inteligencia artificial, ahora han salido nuevos roles y se está potenciando mucho esto, sobre todo pues por procesos de venta, procesos de análisis, Sí, o sea, eso es totalmente. importante, ¿no? Sí. Analizar tu red comercial, tus portales de venta, cómo evolucionan, todo esto está milimetrado, ¿no? Sí, donde ahí las empresas están buscando permanentemente, ¿no? Esa reducción de costes. Han visto que con la IA
es una buena herramienta para ello, pero bueno, debemos de ver dónde entra allí la seguridad en todo que cuesta abarcarla, ¿no? Porque todas las áreas de negocio están intentando meter las soluciones IA en sus procesos y seguridad debe de haber ahí porque pueden haber muchísimas brechas de datos. A partir de ello, comportamientos anómalos, alucinaciones por parte de la IA y seguridad debe de vigilar. Sí, la ciberseguridad es cross a todos los procesos, a todos los departamentos, es cross a todo. O sea, hay que cualquier proyecto de cualquier departamento en una compañía tiene que estar como baseline a ciberseguridad, siempre, siempre. Conexiones internas, externas, proveedores, procesos de pago, todo, datos, qué datos, o sea, hay que dar una capa fina. El entorno bancario lo hace así. En el entorno bancario, cuando entras tú, por ejemplo, en una gran banca, tienes un departamento que es seguridad informática. Y cuando quieres poner en producción un nuevo producto, el último cheque es de seguridad informática. Sí, sí. Te da unas guías, tienes que cumplirlas, pero si seguridad informática te dice que esa aplicación no es segura, te puedo asegurar que el banco dice que esa aplicación Las guías no la de instalas. desarrollo seguro, bastionado y demás, pero Claro, que claro, están claro. estas, Desarrollo sí. seguro, ya no hablamos, que el desarrollo seguro es otra de los handicaps Sí, sí. aparte, ¿no? O sea, pues ya es aparte de que es para nota, ¿no? Pero sí, 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 sí. un entorno bancario no se está de Y tonterías, ¿eh? la delegación de la programación, del desarrollo de código, que se está delegando muchísimo a la IA y la IA principalmente no desarrolla código teniendo en cuenta el concepto security by design, ¿no? Así que, Hay claro. soluciones, hay herramientas que te analizan el código seguro, no seguro, con diferentes costes y diferentes alcances, ¿no? Pero debemos tener muy claro que esto, bueno, es público y además ya está prescrito, pero Capravo cuando arrancó su portal web para vender online, ¿sabéis qué tardó en tirarlo abajo los hackers? Ni una hora, ni una hora lo tiraron. Bueno, pues ya está. Ahora ya es otro nivel, ¿no? Cuando pones una aplicación al mercado y tiene que ser entrada pública por tus usuarios o tus proveedores, ya, Totalmente. ya tienes más cuidado, ¿no? Pero antes ponías una web pública y ya te digo, en capravoacasa.com la tiraron en media hora Está de bien. publicarla. Y hay una cosa que es interesante que yo creo que ayuda muchísimo a los profesionales de la ciberseguridad a la hora de concienciar, y es ese impacto reputacional en casos como los que has mencionado, Capravo, que Sí, seguramente sí, de sí. alguna forma salió a las noticias, ¿no? Esto. Pero Entonces, sí, nadie quiere salir en la foto y cada vez grandes pero corporaciones tienen en cuenta eso. puede ser una fake news, ¿eh? Un ataque reputacional puede ser una fake news, Eso ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, y salen Tengo, nuevos trabajos del tema de ayudar a sí, gestionar una sí, crisis sí, reputacional sí, debido a fake sí, news. sí, sí, sí. Hay otro rol que se dedica a esto. Sí, sí. O sea, España a diferentes figuras muy relevantes de lo que es el ámbito reputacional. Eh, 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 aquí trajimos hay a pro- Selva Orejón de On Branding. por ejemplo, no quería decirlo, pero hay empresas que publicitan, empresas de comida que publicitan ciertos ingredientes que tienen o no tienen y se crea una fake news en el mercado y el ataque reputacional hacia esta compañía es brutal. Es brutal, es brutal, es brutal. Y bien, Carlas, quedan más o menos unos 10 minutos de este gran episodio, un podcast seguro, y queremos llevarlo a una parte más humana de liderazgo y gestión de equipos. En tu perfil de LinkedIn hablas de liderazgo moderno basado en motivación, participación y claridad. ¿Cómo se traduce eso desde tu punto de vista a un equipo de ciberseguridad que muchas veces está bajo presión? Pues estamos en un entorno, en un sector que hay presión. Sí, sí. Entonces, digo yo, quien se mete, se mete. Quien se mete en este entorno, se mete. Es lo mismo
es un tema vocacional, ¿no? Hay la gente pues que le gusta pues dar una calidad de servicio y sobre todo hay que entender el porqué de nuestro trabajo. El porqué de nuestro trabajo tiene mucha más repercusión de la gente que piensa. Lo mismo que un médico. Un médico salva vidas. Nosotros no llegamos a este punto, pero salvamos empresas. Salvamos empresas, salvamos personas, Tenemos salvamos, datos de protegemos clientes. datos. O sea, es una acción muy relevante. Entonces, yo pienso que lo tenemos que mirar como una no acción social, pero como una acción pues de un beneficio incalculable, ¿no? Porque realmente estamos haciendo un bien para las compañías, ¿no? Evidentemente hay presión, sí, sí, sí. Cuando hay un ataque hay que correr en todos los ámbitos. Hay que tener protocolos, hay que tener planes de actuación, tener mucha práctica en Hay que saber qué hacer. prepararse de antes, entrenar de Claro, claro, antes. Antes de claro, jugar el claro. partido hay que entrenar. Hay que entrenar sobre todo porque cuando hay un ataque, eh, te encuentras compañías que tienen un director general, director financiero, director de fábrica, operaciones, director de legal, director de comunicación y no saben qué hacer. Y después hay el CISO y el CIO, no saben qué hacer. Y ahí todo el mundo opina. Entonces es importante, nosotros también tenemos soluciones para esto, protocolos, en el cual pues dictaminamos y escribimos y de alguna manera cuando hay un ataque de este tipo seguimos al pie de la letra todos los pasos a seguir y en el orden correcto, ¿vale? Por ejemplo, si es un ataque que afecta a una empresa que tiene una producción y tiene productos perecederos, pues tiene unas implicaciones diferentes que una compañía que tenga producto en stock, ¿vale? Entonces, es diferente, ¿no? Pues hay que dar un comunicado interno, un comunicado externo, si la empresa es muy pública. Hay que establecer un plan de acción tecnológico que se tiene afectado, si tenemos algún canal de comunicación adicional al tradicional, por ejemplo, si nos atacan a la parte de TI, nos podemos quedar sin herramientas de comunicación, sin telefonía, que ahora muchas empresas tienen telefonía, nos quedamos sin acceso al correo. Bueno, pues hay que establecer canales adicionales, paralelos, pues utilizar pues WhatsApp, utilizar cuentas de correo Gmail alternativas. Bueno, hay que seguir, Y hay que seguir. aquí, Carlos, una pregunta, porque cada vez hay más normativas en el mercado. Hablaste justamente antes, antes de la NIS 2, hay otros reglamentos, como por ejemplo el reglamento DORA, que cada vez hace más incidencia de la dependencia de las organizaciones en proveedores y sobre todo esa cadena de gestión de suministro. Aquí principalmente, porque evidentemente ¿cómo podéis controlar o la coordinación también bajo tu experiencia con proveedores respecto a incidentes de seguridad que han afectado a datos de tu empresa? Clientes que me dicen, tengo que abrir una fábrica nueva y a esta fábrica pues tiene N proveedores de maquinaria, de materia prima, pues hay que controlarlas también y si tienen que acceder hay que ser con unas normativas y una seguridad explícita. No puede entrar cualquier persona en mi compañía. Yo he visto una empresa del IBEX 35 sufrir un ataque por un proveedor que tenía una conexión VPN. Y en aquel momento, pues no tenían controlado nada. Ahora no te preocupes que lo tienen no controlado. Cualquier persona, cualquier compañía que se quiera conectar vía VPN a su empresa, tiene que pasar por unos filtros brutales. Sí, sí. Esto es importante. Súper. Y necesario. Y bueno, y para Carlas, volviendo al tema del liderazgo, al fin y al cabo, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, ya nos empezamos a encontrar que hay gente que es bastante experta, seguramente en tus equipos a roles muy expertos. Y cuando eres muy experto, ¿no? Tienes esa parte de ego. ¿Cómo gestionas el ego dentro de tus equipos? Pues como los equipos de fútbol. Yo no soy futbolero, pero hay dos tipos de perfiles. Y perfil más egocéntrico, lo invitamos o se va directamente. Y hay perfiles más que hacen equipo, que juegan con y para el resto,
pues este tipo de perfiles son los que tienes que potenciar y tienes que cuidar. Básicamente es esto. Ya no digo nombres porque aquí No, obviamente aquí no, podríamos levantar ampollas y digo yo no que se no soy dice. futbolero, pero hay dos tipos de perfil muy, muy, muy claros. Ya. Sí, sí. El que se piensa que está como por encima del resto y los que hacen grupo y Sí, todos van sí, a al una final, como viento juntos. al final nosotros pues nosotros hacemos un modelo híbrido presencial remoto y todos los jueves pues hacemos, al final del día, pues hacemos unas cervezas y hacemos equipo y de alguna manera en un ambiente más distendido, ¿no? No todos los jueves, pero sí que intentamos encontrarnos, ¿no? Comer juntos, el contacto ayuda mucho y es importante de que pues haya ese Es cálido, importante, es ese importante. calor. Y la gente, y hay personas que no se adaptan, hay personas que son individuales y que no quieren ningún tipo o les cuesta mucho la interacción, no porque son tímidos, pues ahí los ayudamos, pero hay gente que no, que es reacia bueno, a recibir órdenes o a recibir, no órdenes, sino a tener otro tipo de opinión, ¿no? Entonces, pues este tipo, pues no hace equipo o, o se, o se prescinde de él o al final las personas también se van. Ujú, total. Y bueno, lo que has mencionado, que considero que es muy importante estos after works, estas comidas juntos, donde conoces más a la persona y no tanto al profesional. Pero Claro, claro, el cómo está esa persona un día en el trabajo es que porque quizás le ha pasado algo detrás hay a que nivel saber, personal y es claro, importante claro. estas cosas entendernos, ¿no? Entre todos. Todo el mundo tiene malos días y tiene problemas en casa, problemas varios. Entonces bueno, yo no me sé toda la vida de todas las personas que tengo en mi equipo, ¿no? Pero sí que intentas enterarte, ¿no? Intentas un poco saber, pues, qué situación tiene, si tiene alguna problemática, pues si tiene, pues, en esas edades, pues ya los padres son mayores, si tiene el padre o la madre que está un poquito, pues, con problemas de salud, o si tiene, yo qué sé. Al final hay que ser un poquito personas, ¿no? No somos robots, ¿no? Entonces ahí es donde decía lo que era el liderazgo, ¿no? De antes al de ahora, ha cambiado muchísimo, ha cambiado para bien, o sea, y la pandemia nos ha puesto en unas situaciones, pienso yo, que muy buenas, ¿no? Que puedas también teletrabajar, y estar un viernes en casa teletrabajando, porque se trabaja. Y se ha demostrado, o sea, en la pandemia yo me acuerdo que trabajamos más, o sea, Sí, sí. trabajamos con más intensidad Y surgieron nuevos negocios a partir de y la surgieron pandemia los también. negocios. La gente estaba muy asustada. Había compañías que pedían a sus trabajadores o decían que a partir de este mes pues había un 20% de reducción del salario. Sí, sí. Todos nos encontramos y al final no pasó nada, al contrario. Estamos aquí, han Eh, surgido nuevas tendencias y todo. Y bueno, Sí, sí, ha sí, sí. salido la IA. Quizás Sam Altman lo pensó durante la pandemia, todo el tema de ChatGPT, quién sabe. Oye, Eso. Seguramente. pues Gonzalo, Carlas, terminamos aquí este episodio de un podcast seguro. Carlas, ha sido un total placer, la verdad, haberte tenido por aquí. Yo creo El que a placer es nuestros mío. oyentes les debe haber encantado esta charla tan distendida, donde hemos podido aprender un montón de tus reflexiones de tantos años de experiencia. Sobre todo yo, me encanta traer aquí a invitados y esta vez no ha sido una excepción, Carlas. Pues nada, agradecido por contar conmigo y poderos transmitir, bueno, el día a día, ¿no? El día a día que tenemos, todas las particularidades, sobre todo eh, hacer la reflexión de quien quiera entrar en la parte de ciberseguridad es un entorno, pues es un sector muy interesante, intenso, intenso, pero bueno, también se aprende mucho y muy rápido. Y muy Pensar que poco nos rutinario también. Muchas Sí, cosas, ves muchas cosas. pensar que nuestro nivel uno no es un nivel uno al uso, o sea, nuestro personal de nivel uno lo que hace es abrir una incidencia, bueno, recibe un incidente, lo analiza y ejecuta basado en procedimientos o
en experiencia pues ciertas acciones. Si tenemos una IP fraudulenta, pues coge y bloquea la IP en el firewall. O si tiene una identidad que está comprometida, pues bloquea y resetea la password. O sea, que accede a sistemas que no solo un proceso administrativo y un follow de un procedimiento, sino realmente empieza a tener un conocimiento muy amplio de muchos sistemas, ¿no? Y que toca muchos sistemas. Entonces ahí también tiene un recorrido importante, ¿vale? Está muy bien, pues bueno, Gonzalo, a no ser que quieras decir algo, te veo así complicaciones que estás intentando activar la cámara, lo dejamos por aquí. Un placer, Carlas. Igualmente. Muchas gracias, Carlas. Hasta luego.